Se tiraron con el recibo de sueldo. Mirá el comienzo, cómo arrancó todo. Ahí arrancó el posteo de Caputo. Toto Caputo gana 6 veces más que yo y que cualquier ministro del Poder Ejecutivo, que cobramos el mismo sueldo desde que asumimos, pero los que no tenemos empatía somos nosotros. Le estaba contestando a un usuario en Twitter, cercano a Milei, que hablaba de Jacobiti, que acaba de pedir más fondos para las universidades. Y Jacobiti le responde: lo que decís es falso, Toto Caputo. Por el cargo que ocupás, por el cargo que usted ocupa, tiene toda la información para averiguarlo. Ahora no solo ratifico que no tiene empatía, sino que además es mala persona. Acá le dejo mi recibo de sueldo y le recomiendo ver la nota completa, no editada, continuará. Y están los recibos de sueldo. Acá hay una trampa. Claro. Los recibos de sueldo son de profesor, no de vicerrector. Hay una entrevista en la que Jacobiti anteriormente dijo que su sueldo de vicerrector lo donaba. Sí. Pero esos sueldos que se muestran no son los de vicerrector. Claro. El sueldo de vicerrector no está. Y Jacobiti reconoció que además tiene otras actividades, tal vez del origen de la facturación o de algún lugar donde se sabe cuántos son los ingresos de alguien. Toto Caputo obtiene esa información. Uno no imagina que el ministro de Economía va a dar una cifra sin tenerla corroborada. Esto es lo que decía sobre el cargo de vicerrector, que el propio Jacobiti no explicó cuánto gana, que bien ganado está, nadie está diciendo lo contrario, pero que contestar con un recibo de sueldo, como que me digas, che, ¿cuánto ganás en La Nación Más? Y yo te muestro una factura de otro trabajo, que gano menos, qué sé yo, no sé. A ver. Igual acá estamos bien. Ve, escuchalo a Jacobiti. Dale, a ver. ¿Me podés explicar por qué, si el gobierno determinó el congelamiento de todos los sueldos de todos los funcionarios, las universidades no congelaron los sueldos de los funcionarios de dirección, rector, vicerrector y secretarios? Y no, si es verdad que ustedes acompañan el esfuerzo, ¿por qué no acompañan el esfuerzo congelando sus salarios? Porque encima yo que tengo el promedio me dice que es de 5 millones, pero ese promedio es a macho pasado. Yo en particular, mi sueldo de vicerrector no lo cobro. ¿Por qué? Porque decidí donarlo, ¿sí? Cobro solamente el sueldo como profesor de titular de dedicación exclusiva. Bueno, ahí está, ¿no? Y Luis, repasemos los recibos que mostró Jacobiti justamente como vicerrector de la UBA, como docente de la UBA, pero como, digamos, él cumple funciones como vicerrector de la Universidad de Buenos Aires. Este es el de docente, Facultad de Ciencias Económicas, sueldo básico 341.000 pesos, antigüedad 278.000, y te va a dar el total, está ahí abajo, 460.000 pesos. Y después está el otro recibo, que también es como docente, sueldo básico 1.380.000, antigüedad 1 millón de pesos, y este te va a dar, este es profesor titular, 1.800.000. El tema es el de vicerrector, que ese no está posteado. Joaquín Iglesias, referente de Somos Libres de la UBA Sociales, ¿no? A la vueltita, a metros de San José 1111. ¿Cómo va? ¿Cómo le va? Muchas gracias. Bueno, ¿qué opinas sobre esta polémica? Bueno, respecto al rechazo al veto, el problema es que la ley fija fondos, pero no fija resultados a alcanzar. Y nosotros creemos que las universidades deben de trazar objetivos claros a alcanzar para poder así mejorar el sistema y alcanzar una mayor eficiencia, transparencia. Esto es lo que decían de, por ejemplo, la cuestión de la rendición de cuentas. Entonces nosotros lo que nos encontramos es que el sistema sigue pidiendo más dinero, pero que no asume obligaciones necesarias para alcanzar esta mejoría en el sistema que nos garantice tener un sistema universitario a la altura. Vos decís de la región. que la Universidad de Buenos Aires, que es auditada por la Auditoría General de la Nación y no por la SIGEN, por ley, ¿debería ser auditada también por la sindicatura? El problema no sé si es tanto quién la audita, el problema es que las universidades se comprometan a tener los números al día y en mostrar verdaderamente las facturas, porque como decía el subsecretario de Educación de la Nación, no es lo mismo mostrar un número que mostrar el recibo de qué se gastó ese dinero. ¿A quién le crees? ¿A Caputo o a Jacobiti vos? Yo a Jacobiti no le creo. ¿Por qué? Y bueno, simplemente si nos vamos a los números, nosotros nos encontramos que en nuestro sistema universitario tiene, por ejemplo, la tasa de estudiantes más alta en toda la región.
Sin embargo, cuando nos vamos a los números... el sistema universitario argentino tiene la tasa de estudiantes más... de estudiantes más alta de toda la región. Pero cuando nos vamos a los graduados, encontramos que tenemos la tasa más baja de graduados en relación a cantidad de alumnos. Entonces lo que vemos es que el sistema es claramente ineficiente. Ahora la pregunta es ¿por qué no está funcionando? ¿Porque los números de base son ineficientes o porque hay alumnos que no son alumnos? Ahora, entonces, pero perdón, quiero completar que ahí es donde entra la cuestión de que tenemos padrones totalmente inflados. Y si tenemos padrones inflados, siendo que además el presupuesto se calcula por la cantidad de estudiantes, significa que la plata quizá está, el problema es a dónde se está destinando, siendo que no se rinden las cuentas. Los estudiantes son, a ver si te interpreto, ¿no? Sí. Para de algún modo ponerlo sobre la mesa. Hay mucho estudiante ocioso que no rinde o que no termina la carrera en tiempo y forma y eso se contabiliza, aumenta un presupuesto que no termina siendo... Eso ni hablar, pero no solo rentable o eficiente. No solo es la cuestión de alumnos que van a la universidad y que quizá no rinden, sino también tenemos alumnos que en realidad no están cursando directamente. Porque nosotros tenemos que, para ser un alumno regular en la UBA y por ende contabilizar para el presupuesto del Consejo Interuniversitario Nacional, uno necesita aprobar 2 materias en 2 años únicamente. ¿Aprobar o cursar 2 materias? Entiendo que es aprobar 2 materias en 2 años. ¿Qué carrera cursas en UBA Sociales? Yo estudio Ciencia Política. Mirá vos. En la Facultad de Sociales. Entonces... en UBA Sociales dan Ciencia Política, Trabajo Social, Ciencia de la Comunicación y creo que hay otra... Es Sociología. Y Sociología. Soy profe ahí de la casa, por eso, perdón la referencia. Creo que no nos falta nada. Entonces, nosotros reclamamos a favor del veto universitario, que hoy se rechazó, porque nosotros creemos que la universidad no puede ser una caja sin control. Claro. Tiene que ser una herramienta que forme graduados argentinos, pero de forma eficiente, transparente, muy importante, y de forma justa, y que es un escenario muy lejano al actual. María Castiglione, ¿qué análisis hace sobre el presupuesto universitario tal como lo está explicando este militante y estudiante a la vez? Bueno, los datos que están disponibles sobre lo que es el uso de los recursos, es muy relevante cada peso que se gasta en universidades, pero en cada rubro de gobierno, en cada nivel de gasto, ver qué uso se hace, cuán eficiente es ese uso, porque justamente quien financia la universidad la financia toda la sociedad. Todos los argentinos, incluso los chicos que no terminan el colegio. Las familias que hoy no llegan a cubrir la canasta básica o que están en el límite. Por lo tanto, es muy importante y es buenísimo que haya una buena universidad pública con el ascenso social, porque el capital humano es lo más importante, pero en definitiva cada peso que se usa tiene que estar bien usado. El costo por alumno, por los datos que había de fuentes oficiales, es más alto que en universidades privadas. Entonces esto obviamente hay que auditarlo, hay que ver, tiene que haber más transparencia en el uso de los recursos, más allá de la autarquía. La autarquía tiene que estar en los contenidos, en garantizar justamente que haya libertad de cátedra, que a veces es un signo de pregunta si en todas las universidades la hay realmente, o que cada uno pueda pensar libremente y debatir ideas. Es el ámbito ideal para debatir diferentes ideas, no condicionamientos políticos a los alumnos, pero sí, obviamente, ser eficientes en cada peso que se gasta con una enorme responsabilidad. Pero ¿ustedes están de acuerdo que los docentes universitarios hoy ganan una miseria? Hoy, ayer, siempre, pero hoy también ganan una miseria. Sí, claro, pero ahí está el punto importante, es decir, si los docentes universitarios ganan mal hoy, pero también ganaron mal ayer y antes de ayer, con distintos gobiernos, es decir, que encontramos que el problema del salario docente es transversal a los distintos gobiernos y también a las distintas políticas, a las políticas del que quieren llamar el Estado presente, encontramos que capaz el problema no está en el presupuesto que se le está dando, sino en rediscutir el sistema completamente. Y quería agregar a esto que dice lo de... lo caros que nos salen los alumnos. Es verdad, en el 2022, para que nos demos una idea, teníamos un costo promedio de 3 millones de pesos por alumno, teniendo en cuenta, estamos hablando de 2022, 3 años atrás, con la inflación que teníamos en ese momento y con el precio. Entonces, si contabilizamos si sumamos toda la inflación para verlo hoy, nos terminamos enterando que tenemos los graduados más caros de todo el mundo. Aún así, yo quiero destacar que la Universidad de Buenos Aires es la mejor catalogada de América Latina, ¿no? Sí, claro. Esto es muy importante decirlo. Creo que está por encima la de San Pablo y de la UNAM de México. Y ahí, si me permitís, es un punto, lo hago muy rápido, es un punto muy importante porque la universidad argentina es muy eficaz. Claro. Y con eficaz nos referimos a que larga muy buenos graduados. Totalmente. Pero cuando hablamos de la eficiencia, estamos hablando de la cantidad de alumnos que se nos quedan para largar un solo graduado. Gracias, Joaquín, por tu visita. Hablábamos del lanzamiento de la campaña y hay un posteo en el marco de estas movilizaciones y, obviamente,
de la eliminación de los vetos allí en el Congreso por amplia mayoría en diputados, que tiene